Quien les habla es Caterine Molina Oyola, estudiante de Contaduría Pública de Uniremington. Les hablaré de los e-commerce y el comercio internacional. ¿Qué son los e-commerce? Es un conjunto de términos comerciales en los que se establecen acuerdos o normas que permiten dejar claro las responsabilidades en el transporte y envío de mercancías, donde existe un comprador y un vendedor. ¿Cómo se clasifican? Existen dos grandes grupos. El primero se utilizan para cualquier modo de transporte. El segundo, para transporte marítimo o transporte en vías navegables. Los e-commerce también establecen un lenguaje estandarizado que puede ser utilizado entre vendedores y compradores del comercio internacional, donde se asumen unas reglas universales, obligaciones, costos y riesgos. Y también se regulan los pagos en el transporte de estas mercancías. Grupos y términos. Dentro de los grupos tenemos el grupo E, entrega a la salida. Nos indica que la parte vendedora otorga al comprador la mercancía de sus propias instalaciones. En el grupo F, entrega indirecta, el vendedor pone los bienes a disposición del conductor. En el grupo C, entrega indirecta, la parte vendedora será la encargada de pagar el vehículo de transporte principal que se va a utilizar. En el grupo D, entrega directa, el vendedor correrá a cargo de los costes y los riesgos del transporte de las mercancías hasta que estén en el destinario acordado dentro del contrato. Actualización de e-commerce. Surge una nueva actualización cada 10 años publicada por la Cámara de Comercio Internacional. Los e-commerce varían de acuerdo a su denominación, identificados por 3 letras de acuerdo a cada nombre. DAP, entrega en terminal. CIF, coste, seguro y flete en el puerto. CIF, transporte y seguros pagados hasta el destino. FCA, franco porteador. Tipos de e-commerce 2020. Los e-commerce que han cambiado en esta nueva versión son todos los transportadores, mar y vías navegables, los costes, los riesgos y los seguros. En esta imagen se puede observar las indicaciones en los diferentes embarques que se utilizan en el transporte de estas mercancías. Mercancías en fábrica, transportador, al coste del buque, a bordo, en frontera, en terminal y en almacén. E-commerce más utilizados en el transporte internacional. Aquí se evidencia una serie de acuerdos firmados para la compra y venta de mercancías. Obligaciones de exportador e importador. La contratación del transporte internacional. Se regula quién debe contratarlo, qué parte cada uno y se define el coste de transporte, paga del vendedor y el comprador. En el punto de entrega de la mercancía y la transmisión del riesgo del vendedor al comprador, se establece quién asume el riesgo derivado de que la mercancía se pierda o se dañe. Los trámites aduaneros y su documentación, sus costes y riesgos asociados. Desde aduana se determina el inicio del coste y grandes riesgos en la transición de estas mercancías. ¿Qué regulan los e-commerce? Los e-commerce regulan la distribución de gastos, la entrega de las mercancías, la transmisión de riesgos y los trámites aduaneros. En la distribución de los gastos, el vendedor paga los gastos del transporte hasta el destino. En la entrega de la mercancía, puede ser directa e indirecta. Esta es indirecta cuando los e-commerce se clasifican en el grupo E y grupo D. Es indirecta de manera transitoria ligada a los grupos F y C. Transmisión de riesgos se produce en el tiempo y espacio de la mercancía. Trámites aduaneros. Por regla general, el exportador se encarga del despacho de las exportaciones y el importador de la importación. Comparativo e-commerce 2010 y 2020. La actualización de los e-commerce
Se realiza a raíz que surgen avances tecnológicos a nivel mundial. Con este fin se mantienen los acuerdos regulados en el comercio internacional. Organismos internacionales de comercio exterior. Teniendo en cuenta que son instituciones que regulan, promueven y supervisan el funcionamiento del comercio internacional. Tenemos la Organización Mundial de Comercio. Se ocupa de las normas que rige el comercio entre los países. La Cámara de Comercio Internacional es la entidad encargada de elaborar y actualizar los ICOMTERS. Es una organización empresarial mundial cuyos fines estatutos básicos son actuar a favor de un sistema de comercio e inversiones abiertas. Tenemos la Organización Mundial de Aduanas. Es un organismo internacional dedicado a ayudar a los países miembros a cooperar y estar comunicados entre ellos en materia aduanera. Organismos nacionales del comercio exterior. Las entidades que pertenecen a este sector ejercen las funciones de acuerdo con las políticas formuladas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Tenemos la entidad ProExport, encargada de la promoción comercial de las exportaciones no tradicionales colombianas. Fiducoldes, Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior, es una sociedad de servicios financieros. Y tenemos Bancoldes, Sociedad Anónima de Economía Mixta vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Clasificación arancelaria. Es la nomenclatura internacional del sistema amortizado. La finalidad principal de la nomenclatura arancelaria es identificar las mercancías de importación de la forma más exacta posible, a fin de establecer el gravamen o impuesto de importación a pagar. Y por último, tenemos los aspectos financieros. Los aspectos financieros más importantes son el tipo de cambio, las formas de pago internacional, pago anticipado, pago directo, cobranzas documentarias, carta de crédito. Los factores financieros y económicos son muy importantes a la hora de considerar las operaciones de comercio internacional. Gracias por ver este video.